¿Listos? Hoy vamos a estudiar la oración de Pablo a los tesalonicenses, segunda carta. Bueno, ya recordamos la introducción a la primera carta, ¿no? De los tesalonicenses, que fue la semana pasada. Bueno, esta segunda carta se supone que fue escrita muy poco tiempo después de la primera. Eso quiere decir, Pablo envió la primera carta a los tesalonicenses con algunas peticiones, con algunos, peticiones para la iglesia, de acuerdo al informe que había recibido. Y entonces, estando en Corinto todavía, Pablo escribe esta segunda carta. ¿Cuál es la razón de escribir una segunda carta? Bueno, porque después de entregar la primera, inmediatamente recibe el informe Pablo de que esta iglesia sí está obedeciendo en algunas cosas que él les pidió, pero todavía la iglesia tenía algunas dudas, sobre todo con respecto a la venida del Señor. Como ustedes saben, la primera carta habla un poquito acerca de la venida del Señor, de esa doctrina, y en la segunda carta como que quedaron algunas dudas y Pablo las resuelve. Por ejemplo, en el capítulo 2, ¿no? Les dice que no vendrá el Señor hasta que venga la manifestación del hombre de pecado. Y entonces, porque algunos pensaban, ya Cristo va a venir, y vendían sus propiedades y se quedaban sin trabajar y entraban en un desorden tremendo, porque comenzaban a visitar a las familias, pues estaban de holgazanes y visitaban a las familias y se quedaban a comer y les metían información equivocada, porque alguien que está de holgazán, ¿verdad?, tiene tiempo para inventar muchas cosas. Y entonces eso estaba pasando en la iglesia. Gente que no trabajaba, dejó sus trabajos porque Cristo ya iba a venir, ¿no? Y entonces Pablo tiene que meter en orden y les dice, Cristo no va a venir hasta que venga el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Y entonces ordena a las personas que trabajen. Dice, todos los que son cristianos deben de ser ejemplos en trabajo, deben trabajar. Y el que no trabaje, que no coma, ¿no? Ahí está. Esa es la razón por la que Pablo escribe eso, porque había desorden por causa de estas dudas que había con relación a la venida de Cristo. Entonces Pablo escribe esta segunda carta por eso, para agradecer a la iglesia, a Dios, porque la iglesia estaba obedeciendo en algunas cosas ya, de las que él había pedido en la primera carta, y para resolver algunos de estos conflictos con relación a la doctrina de la venida de Cristo. Y entonces, dentro de estos 3 capítulos que componen esta corta carta, el apóstol Pablo nuevamente, como el estilo de la primera, va dosificando su oración. Aquí tenemos 3 ocasiones en las que Pablo ora a Dios por esta iglesia. 2 de ellas tienen que ver con gratitud y la tercera tiene que ver con la petición que da el Señor por esta iglesia. Comencemos por la gratitud, ¿les parece bien? La gratitud dosificada en esta carta. Tenemos la gratitud de Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Y vean cómo comienza Pablo diciendo, debemos. Debemos. Pablo siente un deber. ¿El deber de qué? De siempre dar gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica. De siempre dar gracias a Dios por ellos. Pablo siente una necesidad y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, dice, como es digno. Eso quiere decir, ustedes se lo han ganado. Entonces Pablo da gracias a Dios por esta iglesia, ¿por qué? Por las cosas que ellos estaban haciendo bien. Por supuesto, no va a dar gracias a Dios por las cosas que están haciendo mal, pero eso nos deja ver, ¿no?, que siempre hay razones para agradecer a Dios por la iglesia. No hay iglesia perfecta, en toda iglesia hay problemas, hay dificultades, hay cosas por las cuales lamentarse, pero en toda iglesia hay cosas por las cuales agradecer. Siempre hay motivos para agradecer. Y siempre lo vemos en las cartas de Pablo, ¿no?, que él siempre tiene alguna razón para agradecer a Dios. Y aquí dice, como es digno, por las cosas que yo veo en ustedes, por las cosas que los reportes que me han traído de ustedes, es digno que yo le dé gracias a Dios por ustedes. Entonces tengo esa necesidad. Debemos siempre dar gracias a Dios como es digno. ¿Por qué? ¿Por qué da gracias a Dios Pablo? Por cuanto vuestra fe va creciendo. Y si ustedes recuerdan en el capítulo 3, versículo 10 de la primera carta,
3:10 de la primera carta dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo había pedido en la primera carta a Dios para que le ayudara a poder completar lo que faltaba a la fe de los tesalonicenses. Y aquí dice: porque vuestra fe va creciendo. Entonces, según el reporte que Pablo recibe, esta iglesia está creciendo en su fe. Pablo en la primera carta oraba que él pudiera ser partícipe para que la iglesia fuera fortalecida en su fe. Y ahora le dicen que la iglesia realmente está creciendo en fe. Esa es la razón por la que Pablo comienza agradeciendo, porque esta iglesia está cumpliendo con los propósitos que Pablo marcó en la primera carta. Y luego dice, ¿y qué sigue diciendo? Por vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y esto fue una petición de Pablo también en la primera carta. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 3, versículo 12, dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Se acuerdan de eso? Pablo pidió por eso. Y ahora en esta segunda carta dice: porque el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, eso quiere decir, esta iglesia sí está haciendo lo que Pablo les indicó en la primera carta, razón por la que él está agradecido. Dice versículo 4, en Tesalonicenses 1:4 dice: por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Eso quiere decir, Pablo los presumía delante de otras iglesias. Decía: miren la iglesia de Tesalónica, cómo vean, van creciendo en la fe, su amor unos por otros está abundando, y los ponía de ejemplo. Qué padre, ¿no? Que hablen bien de nosotros delante de otros. Y es lo que dice Pablo: nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Se acuerdan de esto? La iglesia había comenzado en medio de tribulación y a pesar de eso se había mantenido. Bueno, pues la iglesia se sigue manteniendo. Dice en Tesalonicenses 1:3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza. Ahí menciona estas virtudes. Aquí dice Pablo en el 1:4: vuestra paciencia y fe. Virtudes que ellos ya tenían y que han mantenido. Entonces tenemos que, primeramente Pablo le da gracias a Dios porque la iglesia se ha mantenido con lo que venía haciendo, teniendo paciencia y fe en sus tribulaciones, y porque además sí estaban haciendo lo que él les pidió que hicieran, que abundaran en amor unos con otros. Entonces Pablo dice: pues estoy agradecido a Dios. ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios? ¿No? Lo debo hacer. Y después la otra parte en donde Pablo también agradece a Dios es en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Vean lo que dice, 2, 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Otra vez, ¿verdad? Debemos, dice otra vez, debemos dar gracias a Dios. Y luego dice: pero nosotros. ¿Por qué dice aquí pero nosotros? Bueno, porque entre la oración que comenzó en el capítulo 1, versículo 3 y esta de 2:13 hay un paréntesis, donde Pablo está hablando de las personas que están alejadas de Dios y dice que ellos van a recibir condenación. Vean ustedes, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 12. El versículo, es el 1:8, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el 2:12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Pablo ha estado hablando en este paréntesis entre los capítulos 1 y 2 de esas personas que van a recibir condenación porque están alejados de Dios. Pero entonces por eso comienza diciendo el versículo 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí está el contraste, ¿no? En contraste con estas personas que van a recibir condenación porque están alejados de Dios, Pablo le da gracias a Dios porque los tesalonicenses,
Al haber recibido el Evangelio verdaderamente, ¿qué sucede? Dios los ha apartado escogido para salvación. Y estas palabras son tremendas, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio. Lo que se llama la doctrina de la predestinación. Dios nos destinó desde un inicio. Nos puso desde un inicio, desde antes de la fundación del mundo. Dios estableció un destino para nosotros. Nos escogió. Y aquí podemos entrar en una serie de problemas, ¿no?, entre calvinistas y wesleyanos, y que si la predestinación o no. Lo cierto es lo que sigue. Lo cierto es que todos aquellos que somos salvos, tenemos esa gratitud a Dios por sentir, por saber, por entender que Dios nos escogió para salvación. Nos sentimos escogidos, elegidos, y por una obra de gracia de parte de Dios. Porque la obra de salvación es primero voluntad divina, después respuesta humana, pero primero es voluntad divina. Y nos sentimos privilegiados de haber sido escogidos por Dios. Dice Pablo, por eso, contrario a estos que van a recibir condenación, nosotros le damos gracias a Dios por ustedes, amados, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Ahora, ¿cómo es que recibimos la salvación? Como dijimos, primero la participación divina. Dice, mediante la santificación por el Espíritu. La salvación no podría ser posible si el Espíritu Santo no nos santificara. El Espíritu Santo obra en nosotros el perdón de pecados, la santidad que necesitamos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Pero por la santidad del Espíritu nosotros veremos al Señor. ¿Ok? Y luego dice, la segunda, viene la respuesta humana, que dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa parte, ¿a quién le toca? Es la respuesta nuestra. Dios toma la iniciativa. Dios se da a conocer a nosotros. Dios nos revela su salvación en Cristo. Y nosotros tenemos que responder, ¿cómo? Con fe a la verdad. Y cuando nosotros respondemos con fe a la verdad, entonces recibimos la santificación por el Espíritu. El apóstol Pablo entonces da gracias a Dios porque la iglesia de Tesalónica, al haber respondido bien al Evangelio, ahora, ¿qué sucede? Son salvos, han recibido la salvación. Ahora dice el versículo 14, a lo cual os llamó, y aquí tenemos, hermanos, la instrumentalidad del Evangelio. ¿Cómo es que somos llamados a la salvación? Dice aquí, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Hermanos, es la instrumentación de Dios. El instrumento de Dios para la salvación es el Evangelio. Si tú no predicas el Evangelio, Dios no puede salvar a las personas. Muchas veces me preguntan algunas personas sobre otros, sobre familiares o amigos que tienen, y dicen, pues tiene tiempo en la iglesia, ¿no cree que ya será salvo? Y yo le digo, ¿ya le predicaste el Evangelio? Porque muchas veces creemos que con invitarlo a la iglesia es suficiente para que sea salvo. No, la instrumentalidad para la salvación, el instrumento para la salvación es el Evangelio. Si no predicas el Evangelio, la gente no puede ser salva. Entonces por eso dice Pablo, mediante nuestro Evangelio. Y luego dice el propósito de la salvación. El propósito de que Dios nos haya llamado a su salvación. ¿Cuál es? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito final del Evangelio. Que nosotros, al haber respondido, que toda la humanidad responda, ese sería el deseo de Dios. Entonces, los que responden al Evangelio, ¿qué sucede? Alcanzan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el tema de segunda a los Tesalonicenses, la gloria de Dios. Que nosotros al acceder al Evangelio accedemos a la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gloria? La palabra gloria, que es la palabra doxa, significa manifestación objetiva, ¿verdad? De alguien. Glorificarse es cuando alguien manifiesta su naturaleza o sus virtudes a alguien más, se está glorificando. Gloria significa manifestación.
Cuando leemos en la Biblia que Dios se glorifica a nosotros, ¿qué significa? Que se ha manifestado a nosotros. Y Dios se manifestó a nosotros a través de la cruz de Cristo. Es la manifestación gloriosa de Cristo. Y cuando nosotros venimos a la salvación, hermanos, en resumidas cuentas, estamos llegando, estamos entrando, estamos alcanzando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, toda su manifestación de lo que Él es, de lo que Él vino a hacer, o sea, de su ser y de su hacer, de su obra. Toda su manifestación, nosotros la alcanzamos en Cristo Jesús. El fin principal de la salvación que Dios nos ofrece es alcanzar la gloria de Cristo y entonces vivir para su gloria. Vean lo que dice el versículo 1:10, 2 Tesalonicenses 1:10 dice: cuando vengan aquel día, ¿para qué? Cuando el Señor venga por nosotros, ¿a qué viene? ¿Cuál es el propósito principal de su venida? Salvarnos, sí, pues sí, pero ¿cuál es el propósito de salvarnos? Y vean lo que dice: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ese es el propósito final de nuestra salvación, que Dios sea glorificado y admirado. ¿A través de quién? De los que creyeron. Qué tremendo, ¿no? Qué glorioso es el plan de Dios para nosotros, que Dios sea glorificado en ti, en ti, en ti y a través de ti. Y entonces viene la petición, porque cuando Pablo pide ahora, pide justamente pensando en esto, en la gloria de Dios, en la gloria de Jesucristo, como que eso es lo que empapa su mente a lo largo de toda la carta. Tenemos esos pequeños eslabones a través de la carta en donde vemos que el tema principal, lo que tiene ahorita Pablo en su mente al escribir la carta de 2 Tesalonicenses es la gloria de Jesucristo. Y que los que creen reciben la gloria de Jesucristo. Y Pablo está pensando en eso. Y por eso ahora vamos a ver la petición de Pablo en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: por lo cual, ¿qué significa? Pues con la confianza que me da el ver que Dios está cumpliendo su propósito en ustedes, con la confianza que tengo de ver el testimonio de ustedes, por lo cual que asimismo oramos siempre por vosotros, ¿para qué? Nuestro Dios nos dé. Ahora, fíjense, vamos a detenernos aquí. Cuando Pablo está expresando una petición, tenemos que pensar en que lo que él pide no es el fin, el propósito final. No, él tiene un propósito final, por lo cual pide esto para la iglesia. No sé si me doy a entender. Él en su mente está pensando en un propósito superior, pero para poder alcanzar ese propósito superior, él pide esto para la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Entonces, Pablo nos va a decir qué es lo que pide para la iglesia, para que finalmente la iglesia alcance su propósito final, su propósito principal de existencia, la razón por la que la iglesia existe. ¿Estamos bien? Entonces veamos qué es lo que Pablo pide, pero siempre tengamos en mente que esto que va a pedir es para algo. La petición de Pablo no es un fin en sí misma. La petición, su deseo para la iglesia es para que la iglesia alcance algo superior. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que Pablo pide para la iglesia y tengamos en mente que después vamos a ver para qué. ¿Está bien? Muy bien, entonces dice: por lo cual asimismo, estamos en el 11, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os ¿qué? Os tenga por dignos de su llamamiento. Pablo dice: yo lo que oro por ustedes, lo que deseo por ustedes es que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Ahora vean que no dice los haga dignos de su llamamiento. No es que ya somos dignos. Si estamos en Cristo, ya somos dignos de su llamamiento. Estamos en Cristo. Ya dijimos que sí a la salvación. Vivimos dedicados al Señor. Hemos dicho que sí. Entonces ya alcanzamos, ya somos dignos. Aquí no dice para que Dios los haga dignos. No, aquí dice para que Dios los tenga por dignos. ¿Qué significa eso? Los reconozca su respuesta positiva hacia el evangelio, reconozca su dedicación a Dios, y que una vez que Dios reconozca
esa respuesta positiva de ustedes, entonces que haga ¿qué? Cumpla. ¿Cumpla qué? Todo propósito de bondad y toda obra de fe, ¿con qué? Con su poder. Entonces diríamos, para que Dios cumpla con su poder, sí, porque aquí lo que Pablo está pidiendo es que Dios le ayude, le dé ese empujón a la iglesia, porque la iglesia no podemos solos con esto que viene. Esta petición que viene no la podemos realizar nosotros en nuestras fuerzas, en la carne, no se puede. Necesitamos el poder. Y por eso ora el apóstol Pablo que la iglesia pueda ser ayudada por Dios, ¿verdad? Por el Señor, para cumplir esto que va a pedir. Y solamente lo podemos cumplir en el poder de Dios. ¿Y quiénes lo pueden cumplir? Aquellos a quienes el Señor considera dignos de su llamamiento, o sea, aquellos que realmente son salvos, aquellos que realmente han dicho sí a la salvación y dedican sus vidas a Dios. No aquellos que están en iglesias calentando bancas y que no son creyentes, que son simpatizantes. No, ellos no entran aquí. Esto es para aquellos a los que el Señor sí considera dignos de su llamamiento. Reconoce que accedieron a su llamamiento. Entonces, a esos el Señor les ayuda para que cumplan. Dios con su poder los ayuda para que cumplan dos cosas. Fíjense, número 1, todo propósito de bondad. Dios va a ayudar al creyente para que cumpla todo propósito de bondad. ¿Qué significa propósito de bondad? Pues todo buen propósito. Todo buen propósito. Bajar de peso. ¿Se refiere a eso? ¿No? Tener más dinero, tener una cuenta en el banco, comprar un carro nuevo. ¿Se refiere a eso? No. No, cuando aquí Pablo se refiere a todo propósito de bondad, se refiere a los buenos propósitos que Dios nos insinúa con su palabra y con su espíritu, resultado de haber accedido a la salvación. Se supone que cuando uno cree en Cristo, accede a la salvación, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nuestra cosmovisión cambia. Nosotros ya no somos terrenales, nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no vemos las cosas terrenales como lo principal en la vida, ahora buscamos lo celestial, apuntamos a lo celestial. Esa es la cosmovisión que tienen los que son verdaderamente creyentes. Y entonces Dios produce en el creyente tanto el querer como el hacer. Y Dios comienza a producir en nosotros querer cosas que glorifican a Dios. Eso es propósito, todo propósito de bondad. Todas las cosas que son buenas de acuerdo a la vida que nosotros ahora tenemos en el Evangelio, como hijos de Dios. Y Dios propone en nosotros todos esos buenos propósitos, ¿ok? Ahora, pero también toda obra de fe, porque no nos podemos quedar con propósitos. ¿Cuántos se quedan con propósitos? Y a los 2 meses ya no los cumplen, ¿eh? Ese es el mal del ser humano, proponerse cosas que luego no cumple. Y cuando estamos en Cristo también sucede. Pero Dios no solamente nos va a ayudar a tener buenos propósitos, sino a cumplir en nosotros toda obra de fe. ¿Y qué es obra de fe? Significa todas las obras que son evidencia de una verdadera fe. Entonces, esos buenos propósitos, hermanos, que son producidos por Dios, finalmente se van a cristalizar en acciones que van a ser evidencia de que tú verdaderamente estás en la fe de Cristo. ¿Para qué necesitamos esa ayuda de parte de Dios? Para tener buenos propósitos y tener obras de fe. ¿Para qué sirven estas obras de fe? Pues vean lo que dice el versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. El propósito final de todas las cosas, ¿cuál es? Que Cristo sea glorificado, porque Cristo es el tema, porque Cristo es el propósito, porque Cristo es nuestro fin, porque Cristo es nuestra motivación, porque Cristo es todo en nosotros. Por eso nos llamamos cristianos, porque Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra meta y nuestro propósito. Entonces, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué es el nombre qué significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere con el nombre? El nombre se refiere a todas las cosas, todo lo que representa Cristo.
sus virtudes y sus acciones, sus obras. El nombre, todo lo que representa a Cristo, ¿qué? Sea glorificado en vosotros. Que nuestra vida, hermanos, no solamente en este 2023, acabamos de orar hace un rato, ¿no? Que nosotros seamos capaces de darle gloria a Dios, de glorificar a Dios con nuestra vida durante el 2023. No solamente el 23, ¿no? 24, 25, 26 y todos los que vengan. Que Dios sea glorificado siempre a través del estilo de vida del creyente, del cristiano. Y luego, pero vean la reciprocidad. Para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. ¡Qué reciprocidad! Eso me habla de la identificación que hay en el creyente con Cristo. El creyente tiene una identificación completa con Cristo Jesús, de tal manera que Cristo se glorifica en Él y luego el creyente vive glorificando a Cristo. Es por Él y para Él. Todas las cosas son por Él y para Él. Él glorificando a nosotros y nosotros glorificándolo a Él. Y esto se logra solamente de una forma, dice ahí, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es una obra de gracia que Dios nos permite. Dios en su gracia nos permite vivir para glorificarle. Qué precioso es el Señor, que nos da las herramientas, el Espíritu Santo, su palabra, nos da las herramientas para ser nuevas criaturas y poder vivir en alabanza y glorificación de su nombre. Esto es una gracia de Dios que no merecemos, pero podemos vivir para ello. Tenemos estas metas de la reciprocidad en esto de la gloria de Dios, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes para que lo veamos un poquito con más claridad en el Evangelio de Juan. Juan 17, ahí tenemos mucho de esto de la gloria del Señor. 17:1, vean lo que dice. Y estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Vean lo que sigue: glorifica a tu Hijo. ¿Qué es lo que el Padre hizo cuando envió a su Hijo a la cruz y después lo resucitó? ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús? Glorifica a tu Hijo a través de la obra de salvación. Luego dice: para que también tu Hijo te glorifique aquí a ti. Ahí está la reciprocidad desde estos capítulos. Versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre? Obedeciéndole, haciendo la obra que el Padre le indicó que hiciera. ¿Estamos aprendiendo cómo se glorifica al Señor? El versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria del Señor. Y luego Él comparte su gloria con los creyentes. Versículo 22: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria del Padre, Jesús nos la dio a nosotros, los creyentes. Su gloria, ¿qué es? Su manifestación, la manifestación de su carácter, de su obra. Toda su gloria Él nos ha dado. Y luego el propósito final es que nosotros veamos su gloria. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para que vean mi gloria. El propósito final de nuestra salvación, ¿cuál es? Que estemos ahí admirando la gloria de Dios. Vivir para su gloria, hermanos. Ese es el resumen de la vida cristiana. El resumen de la vida cristiana es la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Y nosotros somos llamados a vivir para su gloria y a vivir dándole gloria. Y ese es el propósito principal, el propósito mayúsculo de nuestra vida, de la vida del creyente. Para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, como el apóstol Pablo lo indicó, que el Señor confirme en nosotros todo propósito de bondad y toda obra de fe. Si tú verdaderamente eres de Cristo, este año, hermanos, este año 2023, seguramente que tienes en tu mente y corazón glorificar a Dios. Dios pone en ti el querer como el hacer.
Está poniendo en ti que dejes ese pecado que te está asediando, que dejes esos malos hábitos que te están distrayendo, que comiences a vivir para la gloria de Dios. El Espíritu Santo está poniendo en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la obra de Dios confirmando sus propósitos en tu vida. Si tú lo haces y eres obediente al Señor como lo fue Jesús para su Padre, si tú eres obediente, entonces el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se va a glorificar en ti y tú le vas a glorificar a Él. Ese es el propósito mayúsculo de nuestra vida en esta tierra. Así es que vamos a concluir. Siempre podemos dar gracias por la iglesia. Hay que aprender esto. Siempre hay alguna razón o varias razones para darle gracias a Dios. Alabemos al Señor porque la iglesia camina, porque la iglesia está aprendiendo, porque la iglesia mantiene virtudes que debe tener y aprende otras y pone en marcha otras que no tenía. Démosle gracias a Dios porque la iglesia se mantiene en los propósitos de Dios. Y después, en relación a la petición, ¿no? Una cosa más que aprendemos en relación a qué pedirle a Dios. ¿Qué pedirle a Dios por la iglesia, por mis hermanos? ¿Qué pedir? Bueno, que el Señor afirme, confirme los buenos propósitos que Él mismo pone en nosotros, ¿verdad? Y que se conviertan, se cristalicen, se conviertan en una realidad para que aprendamos a vivir para la gloria de Dios, en la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Aprendamos a pedir esto. Señor, ayúdame a mí a hacerlo, y cada vez que oremos por la iglesia, por nuestros hermanos, oremos así: Señor, que mis hermanos vivan para tu gloria, ¿sí? Que vivan en tu gloria, en tus propósitos, en tus obras, y que aprendan a vivir para tu gloria, porque todo es por Él y para Él. Amén. Es que oremos siempre así. De hecho, ya lo hicimos hace un momento, ¿no? Al inicio de la reunión estuvimos orando que en este 2023 nuestro principal propósito de año no tiene que ver con cosas terrenales y con cosas materiales. Nuestro principal propósito, ¿cuál es? Que Dios sea glorificado con todo nuestro estilo de vida.